Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Estamos ahora en la segunda temporada de Hispanoamérica Hablemos Claro. Qué alegre voy a estar aquí otra vez con ustedes en esta serie de pláticas que hemos tenido. La verdad que pues ya lo extrañaba, la verdad que eh, pues me siento muy contento de iniciar otra serie ahí de pláticas para las cuales pues les pedimos ahí siempre su apoyo y el bien de su sintonía. Qué bueno que pues lo puedan ver a través de las diferentes plataformas en las que lo pongamos. Acá ahorita estamos en vivo, pero pues esto lo vamos a subir a YouTube, así que puede ser material de consulta aquí para pues conocer los interesantes temas que nuestros invitados siempre nos traen. Imagínense, ahora vamos a iniciar esta segunda temporada con un invitado de lujo. Tenemos al doctor Manuel Villacorta, para quien por favor pido, ahí están donde ustedes, un gran aplauso. Aquí lo vamos a ingresar aquí a la sesión, a ver. Bienvenido Manuel, ¿cómo está? Bien, Luis, muy contento, de verdad, muy contento de poder estar en tu programa, de poder participar, compartir algunas ideas y saber que estamos llegando a una comunidad muy significativa de migrantes, de guatemaltecos, incluso acá en Guatemala. Así es que muchísimas gracias de todo corazón, Luis, por esta valiosa invitación. No, hombre, el placer es de nosotros. Sí, pues aquí estamos transmitiendo desde Los Ángeles. Don Manuel Villacorta es guatemalteco y pues aquí tenemos una pequeña biografía. Pues usted nació en la ciudad capital, en la zona. ¿Usted vivía en la zona uno, Manuel? Sí, realmente toda mi vida la pasé en la capital, nací en la capital. Y pues la casa de familia siempre estuvo en el centro de la ciudad, de tal manera que siempre he vivido en Guatemala, a excepción de un periodo que tuve de aproximadamente 15, 16 años que tuve que dejar el país por violencia en el año 99, Oh. y fue un periplo por Israel, España y luego Estados Unidos, en Texas fundamentalmente, pero ya retorné, es decir, ya decidimos de nuevo venir a dar la lucha. Así es que estoy de nuevo acá en Guatemala, pero sí, el casco central de la ciudad, la zona uno y su periferia es prácticamente mi experiencia de vida, apreciado Luis. Buenísimo. Mire, yo también soy capitalino y también toda mi vida viví allá, aunque pues más que todo en las afueras y en la suburbia. Siempre me dio curiosidad porque la verdad que pues la zona uno conserva una magia, esa magia del casco urbano, del casco viejo, de toda ciudad, principalmente las ciudades hispanoamericanas, ¿verdad? Influenciadas por esa estructura eh, hispano-romana, ¿verdad? Que nos heredó la historia. ¿Qué comentario nos puede ver hacia la distancia de su niñez como una característica de la zona uno, Manuel? Bueno, mira, en la zona uno en realidad tiene una importancia cultural, tiene una importancia sociológica, también tiene una importancia religiosa y política. Ujú. Sociológica porque en la zona uno se fraguaron, entre comillas, muchísimos sucesos históricos del país que incidieron en toda Guatemala. Política, pues bueno, como toda ciudad iberoamericana, ahí concentras tú los poderes fundamentales, la catedral como una fuente de poder religioso, el Palacio Nacional, el Poder Ejecutivo, el propio Congreso de la República. eh, la Corte Suprema de Justicia, que también lo estuvo siempre ahí, ahora pues es un edificio muy cercano, y también pues es un centro cultural porque pues además de eso los parques más emblemáticos de Guatemala realmente están en la ciudad de Guatemala y en la zona uno, en la periferia de la zona 2, por ejemplo. Mira, yo viví una niñez muy tranquila, una niñez en donde podíamos ir a estudiar sin pena, caminar a pie, podíamos tomar buses sin ningún riesgo, podíamos jugar fútbol con los amigos, con los primos en las banquetas de las calles, de hecho ni pasaban vehículos, los padres nos cuidaban, pero no era un cuidado obsesivo como ahora, realmente cada quien iba terminando sus tareas o sus actividades y regresaba solo a casa.
era una vida muy distinta, ¿no? Es decir, había mucha equiparación también en el tema socioeconómico. Había diferencias, sí, porque cuando se estudiaba, por ejemplo, en un instituto o más en un colegio, tú podías tener diferentes estratos socioeconómicos a los alumnos, pero sin embargo, yo recuerdo que estudié en el Colegio de Infantes, ¿no? En frente del Parque Central, y teníamos amigos muy, muy sencillos, muy humildes, otros hijos de empresarios del centro, ¿no? Judíos o palestinos, con mucho poder económico, pero todos éramos lo mismo, exactamente igual, nadie valía más que nadie. Así es que llevábamos una vida muy, muy tranquila, muy equiparada, sin divisiones. Y sobre todo, apreciado Luis, vivíamos sin esa presión absurda del consumismo imparable, ¿no? Tener una pelota de fútbol era todo, con eso ya lo teníamos todo. No necesitábamos más, zapatos de marca, teléfonos celulares, iPad y estas cosas que se usan ahora, ¿no? Es decir, fue una niñez de mucho contacto físico, ¿verdad? Eh, de mucha picardía sana, porque pues habían colegios de niñas, colegios de hombres, institutos de niñas, institutos de niños, es decir, vivíamos en una sociedad, yo diría, muy ingenua, muy pura, y sobre todo muy feliz. Yo creo que eso siempre fue así. Sí, y que es interesante, ¿verdad? Porque como que se mantenía la niñez en una burbuja, porque pues obviamente los problemas, y ya cuando uno estudia la historia, pues ahí estaban a flor de piel, pero pues cabalmente había como que esos códigos para como que respetar a la niñez y que pues ellos ahí estuvieran. Por supuesto que esto dentro de ciertos círculos, porque pues obviamente no todo, no en todo lugar había llegaba esta civilización. Su papá eh, es economista y trabajó en varios gobiernos, pues fue una persona destacada, según leí, pues como economista y trabajando ahí para varios gobiernos. Me imagino que fue también parte de la inspiración que le llevó a usted a dedicarse a la política, o qué nos puede decir al respecto, Manuel. Sí, bueno, Luis, yo te puedo decir que mi padre es la figura más emblemática y paradigmática que yo tengo en la vida. Primero, pues porque era realmente un hombre brillante, lo era, sin ninguna duda, con un trabajo académico e intelectual en la Universidad de San Carlos, que es nuestra universidad, de muchísimos años como docente, como investigador. Eh, pues realmente dejó trabajos impresionantes, se dedicó mucho al tema de la economía y particularmente al tema de los recursos naturales y la economía agrícola. Muy joven, precisamente por esas cualidades, él es invitado a participar en formación en Wisconsin, en Estados Unidos, y viene a realizar el primer censo nacional agropecuario a Guatemala, ¿no? Ya por los años 50. Eh, y esa experiencia que él fue tomando se equiparaba con una gran cantidad de profesionales que estaban a la par de él siempre, ¿no? Y en mi casa, yo recuerdo, los fines de semana era un privilegio tener a personas brillantes como Manuel Colón Argueta, Alfonso Figueroa, Poncho Bauer Pais, por ejemplo, Saúl Osorio y otros amigos de él, brillantes economistas todos, Luis Felipe Mendizábal, que llegaban a la casa y en medio de tomarse sus tragos platicaban mucho el tema político, la realidad nacional, y sin duda, desde ahí muy pequeño yo fui asimilando el interés por el país. Y por eso estudié ciencias sociales, estudié la ciencia política, el doctorado en sociología, y creo que sin ninguna duda sí influyó en mí. Pues tuve una carrera muy pródiga, particularmente en el Estado, trabajando, por ejemplo, fue gerente del Instituto, el INFOP, Instituto de Fomento y Productividad, que posteriormente se constituye en Bandesa, antes Banco Nacional Agrario, donde también trabajó. Es decir, cuando el Estado realmente tenía políticas públicas. Entonces, pues fue un venero de lecciones realmente las que yo tuve. Mi compromiso nace precisamente al escuchar a tanta mente brillante que tuve el privilegio de ver en mi casa. Se jugaba mucho ajedrez, por ejemplo.
Yo recuerdo que era una pasión jugar ajedrez entre los hermanos, los primos, los amigos de mi padre. Era otra época realmente donde se nos inculcó el amor a la patria, el preocuparnos por sus problemas, el utilizar la mente, en leer mucho, me daba mucho de leer, ¿no? También él me introdujo en esto, así es que sin ninguna duda mi padre, que en paz descanse, fue ese camino de luz que me introdujo a la realidad nacional, a la conciencia, y es algo que pues puedo decirte, Luis, que fue un privilegio de lo cual me siento profundamente agradecido con la vida. Buenísimo, buenísimo. Sí, y ahorita que usted mencionaba todos estos recuerdos que usted tiene de todos esos cracks, como se dice, ¿verdad? Todos esos personajes que eh, independientemente de todo dejaban huella en libros, en trabajos y en funciones en el Estado, o ya sea también en la empresa privada. Me da un poco, no sé, veo que la sociedad guatemalteca, aparte de que el interregno que hay cuando se declaró la guerra, que pues o toda la gente salió huyendo o fueron eliminados por fuerzas oscuras, eh, porque, ¿por qué se pierde tanta intelectualidad en Guatemala? ¿Por qué todos esos libros, todos esos enunciados políticos, independientemente de dónde vengan, parece que se pierden en una bruma y solo son, no es que sean solo accesibles a una pequeña élite, sino que solo unas cuantas personas pues parecen estar interesadas en, imagínense los estudios de su papá, Manuel, o sea que uno puede llegar a entender en dónde podría estar el desarrollo para la Guatemala que viene, sabiendo de dónde viene y de dónde venía la visión desde los 50, pues, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que puedan ser las causas esas de que pues, no nos tomamos en cuenta a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, Luis, mira, yo pienso que toda persona inteligente tiene que ser una persona con conciencia social, con un compromiso político social, con un amor por el país y ser un ferviente enemigo de la injusticia. Toda persona inteligente. Eh, yo creo que precisamente estas hordas violentas de criminales que hemos tenido en el país, lo que buscaron fue precisamente destruir esa intelectualidad, porque jamás se podían poner a su nivel, jamás podían ellos venir y establecer una discusión profunda con estos intelectuales que nuestra tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos generó. Así es que lo más fácil para ellos, en una forma abrupta y absurda y tosca, monstruosa, era recurrir a la violencia, porque no podían competir con la intelectualidad. Yo te doy un breve recuerdo cuando el territorio en ese tiempo todavía no llamado América, ¿no? Pero América fue conquistado por España, y un señor Diego de Landa, México, en las regiones mayas, en el periodo posclásico, hizo grandes pilas de libros, de códigos, o sea, códices mayas que los quemó. Fueron montañas de fuego, y él decía, este es un acto de fe hacia el cristianismo, para conducir por la vía recta a estos pueblos paganos. Imagínate lo que se destruyó en ese momento. Todavía se tiene el códice de Dresden, Alemania, el Peresiano en París, el Grolier en Yucatán, por ejemplo, o el de Madrid en Madrid, que se rescataron, pero cientos, quizás miles de documentos de ciencia, de astronomía, de medicina, ingeniería maya, fueron reducidos a cenizas por esos enemigos burdos, toscos, que creían únicamente en el poder de la espada. Lo mismo pasó acá. Es decir, la intelectualidad de este país estudiaba los problemas, sabía perfectamente bien en dónde radicaba la injusticia social, la explotación del hombre por el hombre, la destrucción de los recursos naturales, el abuso de la cooptación del Estado, y se hizo una denuncia de eso. Y realmente lo que se buscaba era conducir al país por una mejoría. Te pongo un ejemplo: Manuel Colón Argueta o Alberto Fuentes Moro. Eran hombres que jamás en su vida tocaron un arma, no sabían ni cómo cargarla, pero fueron un peligro para el sistema, porque hablaron precisamente de la injusticia social, de la injusticia del régimen agrario, por ejemplo, de los bajos salarios, de la explotación,
del enriquecimiento desmedido de unos pocos y la pobreza implacable de otros. Lo que querían era un cambio para Guatemala, que si en ese momento se les hubiera hecho caso, hoy tendríamos otra patria. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio el sistema? Ametrallamiento. Entonces, como tú dices, en ese conflicto muchos tuvieron que huir, muchos se fueron al exilio, muchos fueron secuestrados, 250,000 personas muertas, 50,000 desaparecidos, Luis. Lo que se les llama, pues, Carlos Figueroa Ibarra les llama los que siempre estarán en ninguna parte, 50,000. Mucha gente desarraigada. Fue terrible el conflicto armado porque destruyó el tejido social. Entonces, muy golpeada fue precisamente la Universidad de San Carlos, porque era una luz pródiga de conocimiento, de denuncia y de demanda, ¿no? Eso creo que golpeó muchísimo a San Carlos. Ese es un fenómeno interno que creo yo nos afectó y muchísima gente brillante se tuvo que ir. Por ejemplo, la Universidad de Puebla en México concentró brillantes profesionales guatemaltecos que fueron a brillar allá, a trabajar allá, y así pasó con muchos otros. Entonces, esa guerra obviamente sí fue un golpe terrible a la intelectualidad nacional. De ahí que tenemos ese gran déficit en productividad de investigación. Nuestras universidades, Luis, no hacen investigación en lo que es ID, investigación y desarrollo, por ejemplo, no. No hay academia, han caído a niveles verdaderamente dramáticos. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Y luego nos agarra esta globalización, que esto sí es a nivel global, hace unos 20 años para acá, en donde prácticamente muchísimas personas renuncian a la lectura, a la investigación, se destruye la capacidad de la atención, el attention disorder, que tú lo conoces bien allá, precisamente por esta vida loca de consumo. Entonces se va destruyendo precisamente esa intelectualidad que todo país tiene que tener en todos los ámbitos, precisamente para tener esa reserva científica que canalice a los pueblos por la ruta correcta. Así es que sí, tienes razón, fue una de las tragedias más grandes de la historia de Guatemala, el conflicto armado interno, prácticamente de 1960 a 1996. Sí, sí, sí. Y además que pone en contexto también como que cierta metodología o cierta forma de hacer las cosas en la sociedad, ¿verdad? Porque yo no he seguido tan de cerca, por ejemplo, la cuestión esta de las vacunas, pero lo quiero usar nada más como un pequeño ejemplo de, por ejemplo, para ir a negociar con los gerentes de los grandes laboratorios para comprar las vacunas. No puede ir una persona que es una ministra de salud, que es un doctor. Usted tiene que buscar al empresario, al tiburón, al mejor negociante de su sociedad, ¿verdad? Para ir con esos grandes tiburones negociadores, que es lo que hacen todo el día, estar negociando. Entonces, no puede mandar usted un diplomático, no puede mandar usted una persona que es un doctor. Obviamente los tiene que mandar como parte del equipo, pero pues el que tiene que tener ahí la experiencia negociadora tiene pues que ser, como le dicen, ¿verdad? Un tiburón de las ventas, alguien que sepa, y eso pues es parte de ese déficit. Y obviamente imagínense, como usted bien dice, la intelectualidad, el estudio, la manera de resolver nuestros problemas, pues se queda ahí en un limbo y la sociedad está, no hay a qué camino tomar, pero pues los documentos están ahí, pero no hay quien los guíe, ¿verdad? Y por eso pues también son este tipo de pláticas, porque pues cabalmente hablemos claro, no es en el sentido de que hablemos claro como demandantes, sino hablemos claro en el sentido de poner claridad ahí en los temas. Y mire que qué interesante, y en la cuestión universitaria, Manuel, usted fue profesor en la San Carlos, en la Francisco Marroquín y en la Rafael Landívar. Entonces, me causa una gran curiosidad desde el punto de vista de un profesor. ¿Cómo ve usted estas tres universidades y su rol en la sociedad guatemalteca? Bueno, mira, evidentemente mi amor está puesto en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realmente esa es la institución matriz en mi vida, la relación con San Carlos por todo, por el conocimiento, por haber vivido épocas verdaderamente dramáticas durante el conflicto armado interno, me unen a esta universidad con muchísimo cariño. Fíjate que
precisamente el intelectual debe ser modesto y debe entender que jamás va a monopolizar la verdad. Yo puedo tener mis ideas, pero tú puedes tener las tuyas y una tercera persona otras. Aquel famoso libro de Thomas Sowell, Conflicto de Visiones, que es muy recomendado para estas cosas, ¿no? Pero creo que además de eso de la humildad tenemos que tener una gran apertura. Lo que necesitamos es hablar. Hablando se entiende la gente. Y si no nos decimos nuestras verdades, no vamos a resolver nunca nuestros problemas. Con la Universidad Rafael Landívar, yo daba clases en San Carlos, luego me surgió la oportunidad de dar en Rafael Landívar. Pues no sentí, digamos, un cambio muy significativo. Claro, es diferentísima la San Carlos a la Landívar, pero pues era una universidad dirigida por padres jesuitas. Había una línea ideológica no tan radical y tan comprometida como en San Carlos, pero la había, ¿no? Así que no sentí esa transición muy complicada. Pero resulta que recibo una invitación a raíz de que hubo un certamen en la Universidad Francisco Marroquín, una universidad liberal totalmente, ¿no? Hubo un concurso, el concurso Charles Stillman, de académico anual, y de alguna manera calificaron en la Universidad Marroquín algunos trabajos periodísticos. Yo trabajaba en gráfico, en ese tiempo, el diario El Gráfico, ¿no? Y publiqué un documento de 2 páginas sobre el conflicto armado interno. Y resulta que decidieron ellos darle el primer lugar a esa investigación. Entonces me lo notifican y pues llego yo a la Universidad Francisco Marroquín a recibir el premio Charles Stillman de académico anual. Pues para mí fue algo sorprendente, pero obviamente lo acepté con mucho agrado, ¿no? Quizá eso hizo que algunas autoridades de la Universidad Francisco Marroquín en el área de ciencias sociales me hablaran luego para proponerme ser catedrático de esa universidad. Una universidad que ideológicamente era el otro extremo donde yo me había graduado totalmente. Incluso cuando yo acepto dar clases en la Universidad Francisco Marroquín, tuve muchas reacciones de compañeros y colegas de San Carlos que me dijeron: no es posible que vayas a dar clases en esa universidad. Es una universidad de la élite, hecha por grandes empresarios para promover el liberalismo y justificar las atrocidades de Guatemala. Bueno, pero realmente el desafío era ir allí. Y sí, en efecto, es una universidad liberal. Von Mises, Hayek, los grandes pensadores liberales son digamos, sus paradigmas. Pero déjame decirte que fue una experiencia muy buena. Una universidad, pues, totalmente distinta, gente de élite, una universidad tremendamente cuidada, jardines muy bellos, muchos recursos. Pero los estudiantes eran seres humanos. Y debo decirte que el tiempo que di clases, jamás tuve una sola censura. Y sí llevé libros, recuerdo, propuesta bibliográfica y pláticas con una orientación bastante, diría yo, radical respecto a la realidad del país. Y nunca se me censuró, sabiendo incluso que las autoridades sabían lo que yo estaba enseñando. En la bibliografía estaba algunos libros de marxismo, por ejemplo, algunos libros sobre realidad nacional. Y pues fue una experiencia muy buena. Como todo empieza, todo termina. Dejé de dar clases en la universidad esta, ¿no? Por alguna razón. Pero me di cuenta, apreciado Luis, que tenemos que ser tolerantes y que tenemos que saber hablar con todo el mundo, incluso con aquellos que están en el otro extremo de nuestra ideología. Agotar la razón, agotar el mundo, las ideas, porque hay cosas que también nos unen. Yo creo que en Guatemala hay una diferenciación muy grande, etaria, étnica, socioeconómica, pero hay un eje transversal y que cruza incluso a todos los guatemaltecos, incluyendo los que están allá contigo en Estados Unidos, y es algo muy sencillo: todos queremos una mejor Guatemala. Ese es el punto. Quizás lo enfocamos de formas distintas, pero al final todos lo que queremos es una mejor Guatemala, porque sabemos que con eso ganamos todos. Quizás en ese eje es donde tenemos que trabajar. Así es que para mí estas 3 universidades fueron una gran experiencia. Luego di algunas pláticas, algunos cursos en universidades como la Universidad del Norte de Texas, por ejemplo. Invitaba a otras en Israel, en España también.
Así es que te digo que esa experiencia académica ha sido riquísima y yo creo que los muchachos que van a San Carlos, que van a Marroquín, que van a la Landívar, a la Mariano Galvez u otras universidades, son muchachos guatemaltecos que lo que necesitan es que se les instruya en un marco de tolerancia, de respeto, y que cada quien, con la libertad que merece y que a la que tiene derecho, elija su propia ideología, su propia forma de ver las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo comparto con usted. Pues todos tenemos nuestra perspectiva, ¿verdad? Y pues la verdad que el hecho de que nos estén tratando como de cerrar, ya aparecen estas cuestiones de política, pláticas entre seguidores de equipos de barrio, ¿verdad? O sea que ya yo le voy a esta ideología porque es yo soy fan de esta ideología, ¿verdad? Y todos los que no tengan esta ideología están del otro lado y entonces son el enemigo. La verdad que ya está llegando a un punto de ridiculez tanta cuestión que nos tratan como de poner entre los opuestos, ¿verdad? Y pues yo lo veo que en esta época que se está viviendo que la cuestión, por ejemplo, la cuestión económica, que es clave para una sociedad, porque pues está hablando del sustento de la nación, se deja por un lado por otros temas que tal vez pudiesen esperar, pero esos temas tienen buen gancho y buen marketing y pueden ser seguidos por muchas personas, así que pues los están tocando constantemente. La verdad que es muy interesante su posición y de hecho el mundo es un mundo pues abierto. Me imagino usted que pues tuvo la oportunidad aparte de enseñar en las universidades de acá, de graduarse en la San Carlos, donde pues yo también pasé unos días por ahí, pero pues de ahí me tiré así a la música, pero pues usted estudió en el Reino Unido y después fue a estudiar a la Universidad de Salamanca en España, ¿verdad? Que es una universidad con mucha tradición, en donde fue graduado magna cum laude, ¿verdad? Que es un alto honor académico. Y entonces, obviamente el hecho de ver mundo, pues me imagino que pues también le dan ganas a uno, ¿verdad? De decir, ¿cómo puedo llevar esto también a mi país? ¿Qué nos podría contar usted de su experiencia estudiando en esas universidades en Europa? Bueno, mira, la experiencia más grande que tuve en el exterior con las universidades realmente, tuve una invitación también a participar en algunas pláticas sobre derechos humanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Pero quizá evidentemente donde mejor me sentí fue en la Universidad de Salamanca. Debo decirte que pasé prácticamente un año terminando los estudios doctorales y preparando mi tesis y defendiéndola. Un año en donde prácticamente dormía 4 horas al día, ¿no? Fue un trabajo muy grande, fue una tesis muy, muy grande, que luego yo sinteticé en un libro, eh, Fusiles, Racismo y Protesta, la historia política de Guatemala, que ya se agotó y debo de reeditarlo y actualizarlo. Pero fíjate que en esa tesis abordé el tema de la transición hacia la democracia, ¿no? En Guatemala, con todo un sustento histórico del siglo XX, pero tuve la osadía, la verdad, de hacer un análisis comparativo con la transición a la democracia en Chile de Pinochet, la transición a la democracia en Argentina con Videla, general Videla, y la transición a la democracia en España, que es obviamente la consumación de la mejor transición a la democracia en el mundo. Estudié mucho la transición española. Realmente fue lo que más me dediqué. Maravillosa, impresionante. Pero evidentemente me metí, como decimos en buen chapín, a camisa de 11 varas, ¿no? Porque es un tema que mis examinadores, 6 maestros de 80 años cada uno, una defensa de tesis que duró casi 8 horas, pues obviamente habían vivido toda la dictadura de Franco, conocían la transición con el PSOE y con Soares y estas cuestiones, conocían todo lo de España, obviamente, eran españoles y cientistas sociales, así es que tuve que haberme preparado mucho.
Me bombardearon realmente sobre el tema de la transición española y la comparación que hice con Guatemala, con Chile y Argentina, pero finalmente creo que fue un buen trabajo. Recuerdo haber salido 6 7 de la noche de la facultad. Se hizo en Madrid, no en Salamanca, sino en Madrid, que hay un anexo a la universidad, totalmente agotado. Pero la sorpresa fue que ellos me dicen, bueno, doctorando, retírese, vamos a hacer la evaluación, y lo llamamos y me retiro. Y cuando regreso, pues me dicen, bueno, usted ha sido aprobado, usted ya es doctor en sociología política y le vamos a dar el summa cum laude probatus 10, que era un curso, una calificación que hacía muchos años incluso no sacaban cientistas sociales en España. Pues mira, realmente a mí eso me llenó de alegría. Veo que el esfuerzo sí genera fruto, y realmente no soy nada especial, soy como cualquier guatemalteco o guatemalteca, ¿no? Creo que fue el esfuerzo, y en donde me di cuenta que nunca debemos menospreciarnos como guatemaltecos. Tenemos la capacidad para brillar, y lo han demostrado otros guatemaltecos en el exterior, sin duda también. Así es que la experiencia fue muy grande, muy linda. Ver realmente lo apasionante que son esas universidades, ¿no? Porque ahí sí hay investigación, los docentes son enciclopedias con piernas, eh, la defensa de las tesis, por ejemplo, la investigación, los estudiantes. Realmente, cuando tú te insertas en la academia, verdaderamente la academia, y estos países la tienen, te vuelves una especie de adicto a eso, ¿no? Porque es conocimiento más conocimiento más conocimiento. Obviamente, cuando vine a Guatemala sentí ese down, ese bajón terrible, porque aquí ya no había academia, ya no había investigación, no había desarrollo, no había con quién debatir, pero era para dar ese tránsito a la política, algo que realmente pues no había pensado, pero me di cuenta que tú puedes saber mucho, tú puedes escribir muy lindo, tú puedes presentar una plática preciosa, pero no cambias nada si no tienes poder político. El poder político es fundamental para hacer los grandes cambios, y por eso tomé la decisión de participar en una experiencia verdaderamente maravillosa también. Así es que creo que Guatemala está pasando una situación difícil, Luis, pero estoy convencido de que nuestras universidades van a resurgir, y llegará el momento en que vuelvan a brillar y a dar luz, porque definitivamente eso no se va a poder evitar. Así es que te digo también, pues fue una experiencia verdaderamente grande para mí. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Y felicidades. Y pues la verdad que tener esa calificación, yo sé que usted lo ve así, pero pues eso solo lo consiguen los cracks, ¿verdad? Y usted pues ahí en esa cuestión de la academia, pues felicidades a la distancia, me imagino ahí Gracias, Luis. esos momentos de gloria que uno siente cuando consigue esos grandes logros, ¿verdad? Porque se suda la camisola, si no es nomás, ¿va? Claro. Vamos a leer aquí unos Sí. mensajes. Manuel Josep Gómez me manda saludos a Radio Viejo, y saludos a usted también. Dice, saludos al doctor Villacorta, dice Josep Gómez. Fabricio Caña dice, saludos Luis y Manuel, guatemaltecos excepcionales. No, gracias a ti. De hecho, esta plática con Manuel es gracias al gran Fabricio. Muchas gracias. Buenísima onda. Rodolfo Koshaj, indiscutible tu humildad, dice, tu carisma por San Carlos, por Guatemala y por la juventud guatemalteca que se identifica con vos. Gracias por compartir tus conocimientos, dice Rodolfo, a usted, don Manuel. Y aquí está Carlos Cerezo, que nos manda saludos, amigos, dice el licenciado Carlos Cerezo. Aquí me voy a permitir unos minutitos, Manuel. Vamos a anunciar un poco a la gente que hace posible esta plática. En primer lugar, estamos con Radio Viejo. Escucha Radio Viejo en todas las plataformas habidas y por haber. Escucha Radio Viejo. A ver, ahí está el website. También está, este programa es gracias a Café Barrondo, que por cierto está compitiendo ahorita en las Olimpiadas y han lanzado su marca de café, nuestro gran campeón Barrondo, y sacó su café, el café del campeón. Lo pueden conseguir aquí en Estados Unidos en shoppinglatin.com, así que no dejen de visitar y ver qué otros productos hay. Por de pronto pues les ofrecemos el café del campeón Eric Barrondo. Así que también tenemos por acá, bueno, este es el logo de Shopping Latin para quienes quieran llegar a ver ahí
qué nuevos productos se tienen. Y quien quiera su cafecito de Eric, ahí lo pueden conseguir. Y tenemos por último, pues C3. Necesitas alquilar, comprar, vender, valorar o construir una propiedad, llámanos 22 93 95 29 allá en Guatemala. Okay. Gracias, Manuel. Tendríamos ahí que cumplir con nuestros sponsors que hace posible por supuesto. esta inquietud, ¿verdad? Que a mí me encanta. De hecho, fíjese que me da la duda porque pues hemos estado siguiendo, y si no es por esto, es difícil conocer a gente como usted. Imagínese, usted entonces fue candidato para las elecciones por el partido WINAC. Y pues uno sabe su nombre, se da uno más o menos la idea por el partido, escucha uno una que otra declaración, pero la verdad que al ponerme a pensar, nunca fui testigo de algo como un debate, ¿verdad? Y al final de cuentas es hasta lo que me apasionaría a mí, hasta participar o escuchar, ¿verdad? Estar en donde se está platicando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y solo nos dejamos ir por bolas y no, pues, no vamos con los protagonistas. Y usted en esa elección fue protagonista. Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue su experiencia como candidato a este partido WINAC y qué conclusiones ve a la distancia ahora que ha pasado el tiempo? Bien, Luis, mira, yo vine a Guatemala y me integro con un grupo de amigos que discutíamos la realidad nacional, en fin, y constituimos una plataforma para estudiar la realidad del país, y en ese contexto se nos cruza el proceso electoral, y algunos amigos tenían contactos con algunos partidos y me dijeron, pues mira, hay algunos partidos que están interesados en conocerte y en platicar. Recuerdo que URNG, por ejemplo, se acercó y me ofrecieron la candidatura presidencial. También lo hizo WINAC, por supuesto. MLP también lo hizo. Hubo dos partidos conservadores a través de un empresario que me habló y me dijo, tengo dos partidos, si alguno de estos te interesa. Es decir, hubo propuestas políticas. Yo era de la idea que teníamos que generar una gran alianza partidaria, porque teníamos que hacer fuerza política, dado que los partidos tradicionales, esa partidocracia corrupta es muy poderosa, Luis. Les sobra el dinero y le faltan los escrúpulos, entonces son capaces de todo. Solo se les puede enfrentar a través de una oposición muy fuerte. Lamentablemente, pues que en Guatemala priva la polarización, no logramos hacer esa unidad. El tiempo pasó, ya no había más tiempo, así es que decidí participar con WINAC en una designación muy democrática, porque no fue una designación a dedo, ¿no? Sino fue producto de que me invitaron a dar pláticas con el grupo de mujeres del partido, el grupo de jóvenes, el grupo de profesionales. Luego ellos hicieron evaluaciones y al final me dijeron, Manuel, creemos que usted podría ser el candidato, ¿usted aceptaría? Y pues les dije que sí. Mira, un partido pequeño, si se habla cuantitativamente, pues son partidos populares a los que no les sobran los recursos, constituido por campesinos, ¿verdad? Un partido nace en Quiché, en las montañas, en los caseríos, un partido que no tenía ninguna mancha de corrupción. Era un verdadero desafío, era David contra Goliat, pero aceptamos el desafío. Puedo decirte, y estoy convencido, Luis, que contra todo pronóstico tuvimos un crecimiento extraordinario. Fueron 3 meses de campaña, porque así la ley lo manda, una trampa, no podíamos hacer por más tiempo. Me bloquearon, obviamente el establishment, ¿verdad? Poderoso me bloqueó, no me invitaban a los foros, no cubrían los medios corporativos lo que hacíamos. Empezamos a crecer con mucha simpatía en el interior. Los compañeros indígenas, si estábamos en Huehuetenango, les hablaban en MAM a los compañeros de las comunidades, en Quiché se les hablaba en Quiché, en Quechí, en Cobán, en Cachiquel, en Chimaltenango, en fin, el partido se fue ampliando rapidísimo. Tan es así que te cuento una anécdota que ahora ya la puedo contar. Tuve una llamada al embajador de los Estados Unidos, Luis Arriaga, que me dijo que quería hablar conmigo 15 días antes de las elecciones. Hablé con él y hablamos del fraude electoral y me dijo pues que él esperaba que no se cometiera. Finalmente se hizo, Luis. Nosotros íbamos en una posición muy alta. Yo creo que WINAC debió haber tenido como mínimo 14 diputados, como mínimo. Seguro que eso teníamos.
Esto te lo puedo asegurar y llegará el día en que eso se demuestre. Cuando empezó el conteo, las tendencias se mantienen y eso está grabado, eso no lo estoy inventando. Sandra Torres de la UNE en primer lugar, Yamatei en segundo lugar, Villacorta de Huinaca en tercer lugar. Ahí está grabado. Se fue la señal y me empezaron a bajar y a bajar y a bajar a un quinto lugar. Y te digo, no fue por mí, fue porque necesitaban quitarnos votos para meter diputados de los partidos corruptos. Esos diputados que tienen los partidos corruptos son inexistentes. Esas diputaciones le correspondían a Huinaca. Entonces, yo te digo, pues es frustrante porque teníamos muchas expectativas de hacer grandes cambios. Con una fuerza de 15 diputados hubiéramos logrado mucho también. La bancada ha tratado de hacer lo que se puede, pero evidentemente es muy pequeña y muy bloqueada además. Entonces, la experiencia fue grande, recorrer el país, ver tanta miseria, pero tantas expectativas, gente pobre llorando, pidiendo que no le fuéramos a fallar. La experiencia fue grande realmente. Nos enfrentamos al establishment, a un sector muy poderoso, que incluye medios corporativos, magistrados, grandes empresarios, crimen organizado, que esto es impresionante, pero logramos un buen espacio, la gente nos conoció, la gente nos valoró, y ese cariño, ese capital político ahí está, ya se ganó, de tal manera que ojalá pues se permita que estas fuerzas democráticas vuelvan a participar, porque no se está pidiendo radicalismos, ¿no? Se está pidiendo justicia social, que los campesinos tengan acceso a la tierra, para que vivan mejor y para que todos incluso vivamos mejor, porque el campesino lo que hace es producir el alimento para todos. El gran pecado del campesino es pedir tierra para producir alimento, imagínate. Los trabajadores que puedan tener mejores salarios, ¿no? Verdaderos servicios de salud, de educación, una infraestructura democrática para que las carreteras lleguen a los caseríos, a los municipios. Lo que se pedía era eso, justicia y un crecimiento para todos. Pero en Guatemala hay una élite obtusa que no entiende eso, no lo termina de entender. Y el sistema colapsó hoy, tú lo ves, ya no sirve, ya no funciona. Guatemala es un caos, no hay inversiones, la pobreza se disparó. Así es que seguimos siendo una alternativa a todas las fuerzas democráticas. Y ojalá pues que en las próximas elecciones se logre escoger a los mejores candidatos, que se logre una verdadera unidad popular y que se triunfe para construir una verdadera democracia en Guatemala. Buenísimo, buenísimo, sí, ¿no? Y además que otra cosa pues que carece la política de Guatemala es de doctrina, pues, ¿verdad? O sea, se va actuando ahí a ciegas y solo parecen los que hay planes solo para la cuestión de la corrupción, pero de ahí, de cómo se forma la cuestión política es lamentable. Otra cosa que pues me parece un bombazo y que pues es de poner nuestras balbas en remojo es que pues ya también se está dudando de qué tan cooptados puedan estar los eventos electorales, ¿verdad? Ya ve que hay tanta manipulación de la información. Ahí estaba leyendo de un nuevo programa que se llama Candiru, o Candiru, que es un pescado que se mete ahí en el cuerpo de uno cuando uno está en un río, y así se llama el programa de hackeo que hay ahora. O sea, la cuestión está súper interesante. Y en el sentido, yo pienso que ahorita se está llegando a un punto, no sé cómo lo ve usted, Manuel, en la cuestión también geopolítica. Yo veo que Guatemala no se piensa a sí misma, parece, pues, ¿verdad? Así uno lo ve así como que va como con la marea obviamente de las grandes potencias que tenemos en el norte, pues, ¿verdad? Imagínense, solo México es un super país, ¿verdad? Y nosotros pues que estamos ahí, en vez de aprovechar el tener a México y después a Estados Unidos, y con muchos hijos nuestros acá, nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, muchos hijos de Guatemala, no podemos hacer ese match de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo ve usted en la cuestión geopolítica la posición de Guatemala, Manuel? Que aquí está mi hijo. Sí, bueno, es parte, mira, convivir ahora con los hijos, con los niños, con las mascotas, ya es parte de esta vida cibernética que llevamos, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, sí, yo creo que Guatemala es un país que tiene ventajas estratégicas importantísimas. Mira, el hecho que seamos el verdadero corazón del continente americano, que estemos en el centro de América, es importantísimo, ¿no? Que Guatemala tenga dos costas,
a los océanos más importantes del mundo. Imagínate ese privilegio que ya lo quisiera Paraguay o Bolivia, ¿no? Tener salida al océano Atlántico o al Pacífico. Eh, Tenemos una variedad microclimática impresionante, recursos naturales, pues no grandes, 108.000 kilómetros cuadrados, del cual quizá un 30-40% pueda ser para explotación agropecuaria, pero tenemos un país maravilloso realmente. Ahora, no hemos sabido aprovechar eso eh, porque realmente no ha habido un proyecto de desarrollo nacional equitativo y justo. Lo que ha habido es una economía extractiva, ¿no? Grandes cultivos extensivos que han destruido los recursos naturales, mucha explotación laboral, y eso lo que hizo es un modelo económico extractivo que extrae la riqueza pero que no produce. Entonces, desperdiciamos esa brillante oportunidad y los recursos que como país tenemos. Lamentablemente, Luis, quienes sí lo han visto y lo han aprovechado es el crimen organizado. Tú sabes, por ejemplo, que la zona mayor productora de drogas es Sudamérica, producción y consumo, pues obviamente, es decir, producción, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, en fin, y la zona de más consumo es Estados Unidos, Canadá, México, y nosotros estamos en el centro. Entonces somos una región estratégica para que haya, digamos, tránsito de droga, que se embodegue por un tiempo, que bajen las naves, ya sea marítimamente o aéreas, a repostar combustible, en fin, ese riesgo como país, ¿no? Por nuestra topografía, nuestra geografía selvática, se presta mucho para eso, el crimen organizado lo ha entendido, lo ha aprovechado, y eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, porque hay capitales negros que vinieron a prostituir el sistema económico también, donde ya no puedes competir como empresario honesto. Entonces, desgraciadamente, los grupos perversos sí entendieron las ventajas y las aprovecharon. Eh, pues Guatemala geopolíticamente eso es. Realmente, para nosotros el comercio exterior con Estados Unidos es importantísimo. El 50% de lo que exportamos e importamos es hacia Estados Unidos. Y 12.000 millones de dólares que envían los hermanos migrantes, ¿no? Eh, pues son fundamentales porque si nuestra economía ya hubiera quebrado. Nosotros importamos el doble de lo que exportamos. Es un país que importa todo, no producimos prácticamente nada industrializado. Si no fuera por esas remesas, este país el dólar estaría 20 por 1, estaríamos quebrados. Entonces, pero eso es para nosotros. Ahora, Estados Unidos, Guatemala para Estados Unidos en su comercio internacional no llega ni siquiera al 0.5% de todo lo que Estados Unidos comercia con el mundo. Es decir, económicamente Guatemala no es para Estados Unidos un mercado apetecible, ni siquiera interesante ni importante. Pero sí somos un problema. Y eso lo digo con claridad. Somos un problema por el tema del narcotráfico. Somos un problema por la inmigración indocumentada, que no solo es de guatemaltecos, aquí pasan muchos extranjeros valiéndose de la flexibilidad institucional que tenemos y la falta de seguridad. Entonces Guatemala, para el Departamento de Estado, para el Homeland Security Department, para la Agencia de Seguridad Nacional, para el Pentágono, para el propio gobierno de Estados Unidos, para el Congreso, es un problema. Nos ven como un problema y eso no es justo, porque en Guatemala el 99% de la gente es buena y trabajadora, pero realidad es realidad. Entonces, geopolíticamente en esa posición estamos. Tenemos que cambiarla y creo que se puede a través de un desarrollo hacia adentro y con mucha seguridad. Estados Unidos debe entender eso, por lo tanto debe apoyar a las fuerzas democráticas que perfilan una nueva Guatemala que deje de ser un problema para Estados Unidos, sino más bien un verdadero aliado. Así es que esa es nuestra posición. Hoy somos un inconveniente, somos una amenaza. Ya vino la vicepresidenta Kamala Harris precisamente y otras autoridades. Por eso mismo, Luis, si no, no hubieran venido. Así es que tenemos que darle una respuesta a ese problema. Evidentemente con el actual gobierno ni por donde pasó. Este es un gobierno que no entiende nada de eso ni le interesa, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en el futuro, en modificar esa situación, porque no es justo que Guatemala sea considerada como un país problema. Es una de las cuestiones que tenemos que manejar mucho, pero geopolíticamente esa es hoy nuestra realidad. Sí, y yo pienso que por la misma cuestión de las fuerzas que están luchando, pues yo pienso que a todas las fuerzas del país le interesa que pues el país subsista, ¿verdad?
desde el hacendado más rico hasta la persona más, el trabajador más humilde, necesita tener su patria, pues necesita tener su nación, su país. Y yo pienso que estamos corriendo peligro de que el país, entre comillas, con todo lo que eso significa, llegue a dejar de existir, pues, ¿verdad? Que ya sea una cuestión de que pues ya sea una sociedad conquistada, pues, ¿verdad? Ya no solo en lo militar, porque pues obviamente Guatemala no tiene las armas necesarias para la cuestión militar, sino ya totalmente las decisiones puedan llegar a ser tomadas en otros lados y obviamente van a haber aprovechamiento de intereses de afuera. Yo pienso que es un buen momento como para poner todas las barbas en remojo y darnos cuenta de que el territorio guatemalteco y la guatemalidad, desde mi visión, están corriendo peligro, porque pues como le digo, podemos verdaderamente ya dejar de ser un país y solo pues ser una sociedad que pues la están llevando y la están utilizando, pero pues no contamos para nada. No sé qué opinión tiene usted de ello, Manuel. Bueno, sí, mira, se habla de que Guatemala es un estado fallido. Y se habla que es un estado fallido porque realmente no reúne las condiciones que un país debe reunir. Que exista salud pública, que exista educación, infraestructura, seguridad, un verdadero sistema de justicia, por ejemplo. Yo sé que Estados Unidos no es un paraíso, también hay problemas, pero tú sabes que el sistema de justicia en Estados Unidos es implacable. Y así tú puedes, como ha ocurrido, ser un artista muy privilegiado o la hija de como pasó del presidente George Bush, pero si incurres en un delito te atrapan y te juzgan. La justicia es para todos, ¿no? Entonces el ciudadano americano, el residente americano, respeta la ley. Tú ves una patrulla y sabes evidentemente que ahí está la autoridad. Tú sabes que tienes que pagar el impuesto a tiempo. Tú sabes que no te puedes parquear donde no debes hacerlo. Es decir, hay autoridad, hay ley. El problema acá es que eso es una anarquía. Déjame decirte que el 97% de los delitos en Guatemala quedan en la impunidad, Luis. Y desde un robo hasta un asesinato calificado, imagínate que de 100 personas asesinadas, 97 casos quedan en el olvido, en la impunidad. Nadie sabe quién mató a 97 personas de cada 100. Eso no es un Estado de Derecho. Entonces, es un Estado fallido. Y el riesgo es que se convierta realmente en un Estado totalmente polarizado, destruido, pulverizado, como pasa en sociedades africanas, y lo digo sin ofender a estos países africanos, ¿no? Pero si en Guatemala ocurre, tú agarras un vehículo y te vas al interior de la República, muy pocas veces vas a ver autoridades, una patrulla, un puesto de control verdaderamente serio, oficinas del Ministerio Público funcionando, juzgados, no lo encuentras. Ves hombres armados pasar a la patrulla en camiones, en trucks, en pickups, en todo esto, y te asustas, ¿no? El turista se asusta. Es tierra de nadie, ¿no? Te puede pasar cualquier cosa con tu familia y nadie va a hacer nada por ti. Es decir, el país está en una situación de altísimo riesgo. Por eso, si tú abres en este momento el website de la Embajada de Estados Unidos, vas a ver siempre un travel advisor, vas a ver un travel warning, donde en la última, hace 2 semanas, salió la embajada pidiendo que absolutamente nadie de Estados Unidos viajara para Guatemala. Imagínate, que no era necesario, que no era importante. Es decir, que si no era importante no hacerlo, por los niveles de riesgo, por violencia, narcotráfico. Entonces, no es justo que Guatemala esté así por esta camarilla de pícaros que de hace años nos secuestró el Estado. Eso no es justo. Entonces, sí hay riesgos de que Guatemala se pueda convertir en un país todavía más marginado. Y aquí entra un tema muy importante, es el tema de las vacunas. Ya es de seguridad global que los países se vacunen. No puede ser que Guatemala, porque le da la gana al gobierno, no vacuna y los demás países sí. Porque entonces Guatemala, las fronteras son imaginarias, Guatemala va a ser un punto de infestación. Los guatemaltecos vamos a ser vistos como parias en el mundo, no vamos a poder viajar porque vamos a infestar de COVID. Nadie va a venir al país porque los niveles de COVID son altísimos. Entonces, hoy todos se tienen que vacunar precisamente en el marco de la seguridad global, ¿no? Así como se cuidan en una familia, en una comunidad, pues a nivel global también. Y mira lo que pasó, una compra anómala, oscura, con Rusia, de unas vacunas que nunca han llegado, llegaron muy pocas,
tuvo el gobierno de Estados Unidos que donar ya casi 5 millones de vacunas para superar ese problema. Eso es triste, llora sangre, ¿no? Que tengamos que vivir de esas donaciones cuando habían 35 mil millones de quetzales aprobados en deuda externa ya por este gobierno. ¿Dónde está el dinero? Lo que la gente se pregunta. Entonces, hace mucha falta un cambio en el país y estamos convencidos de que el actual gobierno evidentemente no tiene interés en absolutamente ninguna política pública, es ofensiva su actitud contra el pueblo y que las élites económicas poderosas lo impusieron en un fraude electoral para reproducir el modelo que siga como está, jamás pensando precisamente en los derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, que precisamente tenemos todos los derechos de tener acceso a la salud, a la educación, a la seguridad. Así es que es muy triste lo que está ocurriendo en Guatemala, pero yo creo que es un pueblo estoico que ha resistido, que ya abrió los ojos. Eso es lo importante, Luis. Mira, tú hablas con un campesino, por muy humilde que sea, y él ya entiende todo esto. Tú hablas con cualquier persona en área urbana y ya entiende todo esto. Los hermanos migrantes a la distancia ya entienden todo esto. Esto ya no se puede ocultar. Es un crecimiento, un surgimiento de conciencia que pues sí anuncia entrar a una fase no solo de conciencia, sino de indignación para propiciar más participación y con eso precisamente lograr los cambios que todos queremos. Buenísimo. Pues aquí tenemos un último mensaje, dice Carlos Nájera: doctor Villacorta, usted tiene una gran responsabilidad, dice, sobre sus hombros. Para la próxima elección no le falla al pueblo. Si usted gana, dése la oportunidad de pasar a la historia como uno de los grandes. No se va a ir por la puerta de atrás y que lo estemos detestando en menos de 3 meses, dice. Saludos, doctor. Sí. De hecho, me da un poco de pie ya, como casi para ir terminando, porque ya estamos cabalmente llegando a la hora y no le queremos quitar más de su tiempo. Pero también hay un poco de actitud de mesianismo en estar buscando que toda la responsabilidad solo la tenga el político o un político, ¿verdad? Y cuando pues precisamente este tipo de cambios que se requiere para pues evitar ese desbarajuste del país, que sería llegar a la anomia, ¿verdad? Ya que ya no se respeten las leyes, ya pues que yo pienso que se está ya a un pasito de eso, pero pues cabalmente se necesita un equipo, se necesita un grupo de personas, una masa crítica de la sociedad con una visión, ¿verdad? Entonces ya para ir terminando y esperando pues sus palabras de cara al futuro y de cara a las siguientes elecciones, ¿cómo ve usted el panorama y cómo está trabajando usted está formando un equipo? ¿Cuál es su plan de cara a las siguientes elecciones, Manuel? Bueno, mira, yo creo, precisamente tú dijiste algo importante, ¿no? En Guatemala, por cultura, seguimos creyendo en el presidencialismo bonapartista, como se conoce en las ciencias sociales, ¿no? Ese señor presidente, el que resuelve todo, el encargado de todo. El Eso ya no es CIRE. así en el mundo. El CIRE. Hoy necesitamos equipos, necesitamos muchos equipos y necesitamos mucha participación social. Mira, Luis, a mí la gente digamos, apuntala esto en las redes sociales. Villacorta, únanse, Villacorta, dirige el cambio, convoque a las plazas, que ciertamente, mira, yo soy un ser humano de carne y hueso, ¿no? Con mis propios problemas, como todos, y estoy dando la batalla como se puede, pero es que este es un trabajo de todos. Aquí la sociedad, ciertamente los líderes tienen que marcar la pauta, pero es la sociedad, es como un equipo de fútbol, los 11 jugadores salen a la cancha, pero tiene que estar esa afición apoyando todo el tiempo. Aquí es un proyecto de todos, ¿no? No es decir, hagan esto, hagan lo otro, hagamos esto, hagamos lo otro. Cuando se convoque las plazas, llegar todos, cuando haya procesos electorales, que no haya abstencionismo, que la gente vote bien, despacio y por lo mejor. Este es un compromiso de liderazgo y de bases sociales también. Eso es importante, no solo es el liderazgo, esto lo tenemos que resolver todos. El guatemalteco está acostumbrado en su mayoría a que otro nos resuelva los problemas. Y si alguien lo hace mejor, recuérdate en los colegios, en los institutos, el que hacía el trabajo, qué buena nota, que lo haga él, pues no, era de todos. Entonces, esa contracultura que hay que formar, y te digo, pues
Yo soy muy respetuoso de la ley electoral, mantengo mi actividad académica, estamos formando muchos jóvenes, hemos formado desde el proceso electoral para acá algo así como 4.500 jóvenes en todo el país, por la vía cibernética, por la vía presencial, con un curso de formación de inducción de política, de ciudadanía, estudiando los problemas nacionales, el tema de los conceptos y las categorías de la sociología, el tema de las ideologías políticas, en fin, y los hemos formado porque entendemos que un pueblo educado es un pueblo que tiene las de ganar. En eso estamos. Ahora, políticamente, pues yo no estoy en un partido, no estoy haciendo campaña tampoco, ni siquiera puedo decir que soy un candidato porque tenemos una ley electoral y debo respetarla, ¿no? Es decir, aquí te acusan rapidito por campaña anticipada. Realmente estoy respetando esos procesos. El futuro dirá si puedo volver o no a ser candidato. Tú sabes que hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Puede que haya alguien que esté en mejores condiciones que yo, alguna mujer, alguien que pueda, digamos, ser una candidata adecuada. Es decir, hay muchas cosas que pueden pasar a futuro. Sin embargo, yo acepto mis responsabilidades desde la trinchera, estoy listo para aceptar cualquier responsabilidad, me he preparado para eso, ahora mejor que nunca, pero sí tenemos que estar claros en que esto es una conjunción del liderazgo nacional, del mejor liderazgo transparente, experimentado, responsable, pero el ciudadano tiene responsabilidades, no solo para elegir, sino para supervisar a sus autoridades también, fiscalizar cada trabajo que hace la autoridad. Entonces, necesitamos una ciudadanía más consciente, más responsable, más participativa, que se olvide decir hagan y cambiemos ese hagan por hagamos, participemos, porque Guatemala tiene mucha gente buena y somos un país maravilloso. Mi mensaje final es, Guatemala va a cambiar, de esta noche tan oscura vamos a salir, definitivamente. Guatemala es un país que tiene todo para convertirse en una verdadera potencia. Fíjate que hacemos frontera, mira esto, hacemos frontera con el mercado más grande del mundo de producción y consumo. Canadá, Estados Unidos y México son la zona de producción más grande del mundo. Solo California es el sexto país del mundo considerado como país. Pues nosotros hacemos frontera con eso. Imagínate la oportunidad, ya quisiera Taiwán, ya quisiera Vietnam estar aquí. Entonces, esas ventajas, te decía, los océanos, nuestros recursos, gente joven, brillante, por cantidades, inteligentísima, no nos han dejado despegar, no nos han dejado que despierte ese potencial en la patria. Pero estoy convencido de que vamos a ir encontrando el camino y que Guatemala va a ser un país modelo que va a costar, porque nos van a dejar el país destruido y va a que hacerse mucho trabajo de base, gobierno de transición, para ir formando una reforma del Estado profunda, del sistema de justicia. Pero va a llegar el momento en que Guatemala va a empezar a despegar. Estoy convencido que vamos a ser un país modelo, precisamente para convertirnos en un país que reciba a los hermanos migrantes en un momento dado, ya cuando quieran venir a pasar su vejez acá, como lo hace Costa Rica ahora, ¿no? Ofreciéndoles tranquilidad, seguridad, y pues lo que siempre ustedes anhelan cuando están allá. Yo sé, un tamalito, tu plato de fiambre, ver el puerto de San José, todas estas cosas que sé que en este momento se están haciendo recordar esta patria bella. Así es que vamos a trabajar, Luis, y tú pues estás haciendo un gran trabajo. Debo decirte que me siento muy orgulloso de guatemaltecos como tú, que a pesar de que están allá y que se trabaja duro allá, siempre estás comprometido con el país, dando tu tiempo, dándole el espacio, y eso es doblemente bueno. Así es que también yo quiero que hay que reconocer el trabajo que tú y muchos migrantes en ese sentido lo hacen, no solo trabajando allá y enviando remesas, sino también con estos programas de formación, de información. Así es que te reitero mi agradecimiento por esta valiosa invitación, y tú sabes que en el futuro, cuando sea, siempre estaré atento para participar de nuevo, si tú así lo decides. Oh, seguro que va a ser un placer, porque pues lo que añoramos es que pues haya debate, que haya discusión y poder conocer verdaderamente las propuestas, seguir buscando y encontrando estos líderes. Yo soy muy fan del justicialismo doctrinario allá de Perón, ¿verdad? Y ahí usan bastante esta cuestión del principio de autoridad. Y el principio de autoridad es que el conductor es el conductor porque los conducidos eligen quien los conduzca.
¿verdad? No es así como que, bueno, aquí el conductor soy yo y ustedes saben lo que yo les digo, ¿no? Entonces, cabalmente tiene que ser una cuestión colectiva. Yo lo felicito. Solo rapidito vamos a decir aquí un último mensaje que le manda Steph Arreaga. Dice, adelante Manuel, nosotros te respaldamos. Dice. Y solo rapidito, Manuel, ¿cómo podría alguien contactarse o contactar este programa si alguien se quiere educar en política con usted y sus cursos? ¿O usted lo va a estar anunciando próximamente? Aquí estoy poniendo su Twitter, que es el dato que tenía para la gente, pero no sé si quiera compartir un dato más. Sí, mira, yo fui parte, ahora ya no lo soy, pero fui parte de una asociación registrada en el Tribunal Supremo Electoral como una asociación, no es un partido político, una asociación que según la ley le manda dentro de sus estatutos formar y educar, ¿no? Eh, que se conoce como Plataforma Social del Poder Ciudadano. Si tú buscas en Facebook eh, Plataforma Social del Poder Ciudadano, vas a encontrar esta página, ¿no? Tiene un loguito de varios muñequitos de colores azules, ¿no? Ahí tenemos muchas publicaciones de lo que hemos hecho, los eventos, las fotos, ahí se puede contactar con el equipo. Obviamente, Luis, mira, de verdad son miles de mensajes y somos un equipo humano que estamos trabajando con nuestros propios recursos, no recibimos financiamientos, eso está claro, se puede confirmar. Entonces nos cuesta mucho darle tiempo a todo, pero hay una gran demanda ahí los interesados pueden leer, pueden opinar, hay cómo contactarnos y estamos anunciando los cursos de formación en el interior, porque prácticamente lo que más nos interesa es trabajar en el interior, como lo estamos haciendo. Ahí puede la gente ubicarnos. Si yo ya no soy parte de esta plataforma en su junta directiva, pues hay un equipo de profesionales brillantes, comprometidos, un equipo de juventud buenísimo, pues, y no solo participar, sino apoyarnos también, ¿no? Con aportes, no económicos, sino aportes académicos, con participación, con voluntariados, con organización en el interior, todo eso también es importante. Así es que ahí pueden buscarlo, Plataforma Social del Poder Ciudadano, en las páginas de Facebook. Ahí está. Entonces, ahí pueden contactar y tratar pues de ir aprendiendo, ¿verdad? Más de una eminencia como es Manuel Villacorta, que con tanta academia ahí, entonces no podemos pasar por alto todo ese conocimiento, e independientemente de la ideología, creencia que se tenga, pues aprender es aprender. La verdad que a la gente que nos gusta aprender, pues eso es lo importante, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, oh my God, a veces uno se sorprende y es como hasta excitante, así que los invitamos a excitarse en la cuestión de querer aprender de nuestra situación para pues también ser más inteligentes a la hora de escoger las soluciones. Muchas gracias, Manuel, la verdad que un honor para nosotros haber compartido este ratito de su tiempo, se lo agradecemos un montón y pues espero que esta no sea la última vez que nos platiquemos. Muchas gracias. Así será, Luis. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Fuerte Chao. abrazo. Igualmente.